¿Qué tal, amigas y amigos? Siempre es un placer recibirlos a través de estas frecuencias. En verdad, les invitamos para que se comuniquen con nosotros a los números que ya conocen en cabina o nos pueden llamar de manera directa al 277-2900, extensión 233, área de comunicación social del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Hoy estamos ya hablando del mes de febrero. Nos da mucho gusto entrar al segundo mes del año 2019. Esto es febrero. Y febrero es un mes maravilloso de color, no solamente rojo, tiene muchos colores el mes de febrero. La verdad, será muy importante para nosotros sus propuestas, comentarios, sugerencias. Llámenos si ustedes se han dado cuenta, hemos cambiado los contenidos de la programación y estaremos muy atentos a las propuestas que ustedes nos hagan. Hoy tenemos un programa interesante, acompáñenme porque en breve estaremos platicándole de un tema importantísimo. Usted sabe lo que es la soledad infantil. No se preocupe, aquí le vamos a platicar sobre esta importante temática. En la pauta musical le estaré platicando de una artista maravillosa, una artista que muchísimos años trabajó allá en su Cuba natal, después se fue a los Estados Unidos, allá en Nueva York, en Miami, hizo importante trabajo artístico. Hablaremos de, en efecto, Celia Cruz. Además le estaré platicando de otro importante tema que es valioso para la familia, la comunicación familiar. Y dentro de esto le estaré comentando de un pedagogo. ¿Usted sabe de dónde era don Enrique C. Rebsamen? Pues no se preocupe, aquí le estaré platicando. Sí. Ya sé, ustedes están pensando que era de Veracruz porque dejó una escuela allá en este bello estado de la República Mexicana, pero le estaré comentando su verdadero origen y parte del trabajo que realizó aquí en nuestro país. Lo consideramos desde luego mexicano, aunque él no era de aquí. Hablaremos también de un supercampeón, Joaquín Capilla. Él fue pues un ganador de las Olimpiadas. Le estaré comentando más sobre esta temática. Por cierto, ¿sabe usted quién inventó el cinturón de seguridad de los coches? No se preocupe. Y recuerde también, le tengo esta información y le tengo además la información sindical de las actividades más relevantes que se han realizado aquí en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Me acompañan, ya están también con nosotros el licenciado Gerardo Israel Servín Alcántara, él viene de la región sindical número 11, quien nos estará platicando sobre un tema importante, la cesación de la obligación alimentaria. Además, el CESO está con nosotros. Bienvenido, doctor José Manuel García Cornejo. Gracias por acompañarnos, porque él nos va a venir a hacer una interesante promoción. Esto y más aquí en Impulso Magisterial, el espacio de radio del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. No se vaya, tengo información importante para ustedes. Acompáñenme. Un saludo a todo su amable auditorio. Soy el doctor José Manuel García Cornejo y vengo de la clínica del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, que está ubicada en Pablo Cidar, número 513, Colonia Universidad. En esta ocasión daremos una orientación de las fases del tratamiento de ortodoncia, que prácticamente se puede aplicar en un amplio margen de edades. Existen diferentes tipos de ortodoncia que pueden ser tratados en distintas fases, según sea el caso, y las vamos a dividir en tres. En primer lugar, tenemos la ortodoncia preventiva. Como su nombre lo dice, evita anticipadamente un daño, como cambio en las estructuras dentarias. Después tenemos una ortodoncia interceptiva, que es cuando existe una disarmonía en el desarrollo bucodental, pero aún se encuentra la forma de poder cambiar o modificar su evolución, y se aplica siempre en jóvenes, niños y adolescentes, que son los que se encuentran en fases de crecimiento y desarrollo. Es bien importante saber que solo en esta etapa es cuando es posible aplicar esta fase de tratamiento.
no así cuando ya dejaron de crecer. Y por último tenemos la ortodoncia correctiva, que se aplica cuando el problema ya está presente y se ha alterado el curso normal, y es donde se requiere un tratamiento de ortodoncia con brackets, y es donde es de suprema importancia establecer un diagnóstico preciso del problema, y necesitamos apoyarnos en estudios como son modelos de yeso. También necesitamos un estudio radiográfico para poder apreciar las dimensiones reales de nuestros dientes y así determinar la clase de tratamiento que vamos a seguir. Por último, es un estudio fotográfico para poder apreciar algún tipo de asimetría facial o descompensación en el crecimiento. Es pues por todo esto que es bien importante que el ortodoncista tenga una buena preparación académica para poder reconocer cada una de las anomalías que presenta el paciente. Así que recordemos que el éxito de un tratamiento depende de gran medida de un diagnóstico apropiado, y es precisamente con el equipo de trabajo con el que cuenta la clínica del Centro de Especialidades Odontológicas. Repito, que se encuentra ubicada en la calle de Pablo Sidar, número 513 de la Colonia Universidad, y puede asistir o agendar sus citas al teléfono 219-9638, en donde lo esperan de lunes a viernes de 9 a 1 y sábados de 9 a 2. Eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros maestros. Soy el licenciado Gerardo Israel Servín Alcántara, asesor jurídico de la Región 11, con sede en Iztapal de la Sal. El día de hoy hablaré para ustedes acerca de los casos que maneja nuestra legislación civil sobre la cesación de la obligación alimentaria. Para empezar a abordar este tema, es importante hacer de su conocimiento que existen dos figuras fundamentales tratándose de los alimentos. La primera de ellas es la del acreedor alimentario, que propiamente va a ser todas y cada una de las personas que tienen derecho a recibir los alimentos. Y la segunda figura importante es la del deudor alimentario, que propiamente es la persona encargada de administrar los mismos. En ese tenor o en ese orden de ideas, la cesación de la obligación alimentaria, en base al artículo 4.144 del Código Civil vigente en el Estado de México, nos menciona los siguientes supuestos. En primer lugar, cuando el acreedor deja de necesitar los alimentos. En segundo, en caso de daño grave, violencia, conducta viciosa inferida por el acreedor en contra de quien debe de proporcionarlos. En tercer lugar, si el acreedor, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables. Y por último, cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. Recuerden, compañeros maestros, que para cualquier asesoría, trámite legal o asunto o duda de este tema y otros, podrán acudir a cualquiera de sus casas sindicales donde con gusto se les atenderá. Gracias y excelente tarde. ¿Qué es la dominación o poder? Compañero maestro, hoy hablaremos sobre este tema, pero ¿qué significa esa dominación o poder? Bueno, se da cuando un sujeto o sujetos subordinados tienen que acatar ciertas indicaciones con otra persona que ejerce ese poder y que de alguna forma no pueden poner resistencia. Esto deriva de una relación familiar, de una relación emocional, de una relación educativa, de una relación formativa, de una relación laboral, de una relación religiosa o de cualquier otro tipo de relación donde exista subordinación y en donde esa dominación o poder afecte la libertad, la dignidad y provoque un daño. Por ejemplo, vamos a comentar en la familia. ¿Cuántas veces quien ejerce ese poder o esa dominación abusa contra otro integrante de la familia, provocándole afectación en su dignidad como persona,
afectándole, provocándole un daño e incluso atentando contra su libertad. Otro ejemplo, en una relación incluso de noviazgo. ¿Cuántas veces vemos que el novio, la novia, ponen ciertas limitaciones a su pareja, provocando un daño, atentando contra su libertad y ocasionando incluso daños en su dignidad humana? Vamos ahora a las escuelas. ¿En cuántas ocasiones, incluso en un grupo escolar, el maestro sale y deja a algún alumno, pues porque es tal vez el más inteligente o porque es líder en ese grupo, a que cuide a sus demás compañeros? Podemos darnos cuenta que ahí pudiera existir un abuso de poder. O vamos a una relación laboral, donde la autoridad educativa que tiene a su cargo gente subordinada, pues también realiza acciones donde va a atentar contra esa dignidad de sus subordinados, provocándoles un daño, una afectación a su persona. Y si viéramos en cada una de esas relaciones donde se ejerce ese poder, esa dominación, pudiéramos encontrar un abuso en esa actitud que va a provocar ese daño o esa afectación a la dignidad humana. Si usted se encuentra en esta situación y es ese sujeto, esa persona que está recibiendo esa dominación, ese abuso de poder, denúncielo. Las autoridades e incluso la normatividad que existe en torno a ello lo cataloga y lo tipifica como un delito. No espere más. Y si por el contrario usted es la persona que ejerce esa autoridad, ese poder, ese mando, hágalo de tal forma que respete esa dignidad de sus subordinados, mantenga esas buenas relaciones y evite que en algún momento sea sancionado. Comentó para ustedes en esta ocasión el profesor y licenciado Aurelio Pérez Mendoza, director jurídico de esta organización gremial. Muchas gracias. Como fenómeno potencialmente estresante, la soledad en el ser humano tiene su parte positiva y su parte negativa. Por ejemplo, cuando una persona afirma que nunca se ha sentido sola, se podría sospechar que está disfrazando o negando dicha experiencia. Dentro del contexto social, el posible reconocimiento de la soledad puede sugerir una incapacidad para establecer relaciones afectivas funcionales. Algunos especialistas que han intervenido tiempo en la investigación de este tema explican que la experiencia solitaria es normal. De hecho, afirman que es inaceptable como parte del desarrollo humano. Por eso, es importante que aprendamos a identificar la soledad de nuestros hijos y desmitificarla. Investigadores han dicho y aseguran que la soledad, más que una emoción, en presencia de la cual hay una reacción fisiológica, es un sentimiento. Es decir, alguien puede vivir solo, aislado y sin embargo sentirse bien. En contraste, alguien puede vivir rodeado de gente, de su familia o de amistades para experimentar la sensación que le falta algo en su existencia. Los especialistas explican que aunque los niños de 5 años aún no han estructurado del todo su lenguaje y, por lo tanto, no han adueñado del concepto o del significado de soledad, algunos estudios científicos han demostrado que pequeños de esa edad ya experimentan una sensación de soledad. Se han identificado 4 fuentes deficitarias de efecto que conducen a la experiencia de la soledad. La primera es la carencia de bienestar emocional. ¿Me siento satisfecho con mi persona y con lo que he logrado? La segunda, la carencia de amistades. Se vincula con la percepción de la lejanía afectiva o con la creencia de que aquel a que considerábamos nuestro amigo nos traicionó. La tercera, la pareja. ¿Cómo me relaciono con ella? ¿Qué tan cercano me siento a ella sentimentalmente? Y la cuarta, los compañeros de trabajo. ¿Cuánto me siento apoyado e identificado con ellos?
en la secuencia que María Montero supone viable, no era para resolver la soledad, sino para manejarla. El primer paso es identificarla. La soledad atraviesa todas las etapas de la vida y a veces se presenta en la transición de una edad a otra. Por eso, primero debemos enseñarle a los niños, jóvenes y adultos cómo identificarla mediante ciertas preguntas. ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que creen que les hace falta? ¿Por qué creen que se sienten solos? Y después, cómo manejarla, porque la soledad nos sirve, en alguna medida, igual que el miedo, para sobrevivir. Si conocemos y sabemos manejar la soledad, tenemos mayores posibilidades de reflexionar y preguntarnos qué sucede con nosotros, cuáles son nuestros recursos y cómo podemos aprovecharlos de una manera óptima. Pero lo más importante, si sabemos o observamos alguna conducta extraña en nuestros hijos, familiares o alumnos y que pudiera ser derivada de sospecha de soledad aguda, es necesario acudir a un especialista que identifique el origen de la misma y tratar de sacar adelante a quien la padece y evitarnos complicaciones que más adelante nos puedan acarrear consecuencias delicadas. Comentó para ustedes Marta Casales. Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la comunicación en familia. Y es que casi siempre decimos que la comunicación es lo más importante para el desarrollo de los pequeños. Por ello, en esta ocasión les hablaremos de la importancia de la comunicación, así como algunos tips para fortalecer la comunicación familiar. La comunicación está guiada por los sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. La comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas, para dar o recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos, para transmitir nuestros sentimientos, comunicar algunos pensamientos, ideas o experiencias. Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar que existe un compañerismo, una complicidad y un ambiente de unión y afecto en la casa. Habrá sobre todo un respeto mutuo y unos valores más asentados. Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia no es así una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los niños con prácticas, es decir, que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación. Al dar una información, busca que siempre sea de una manera positiva. Procura obedecer a la regla de que todo lo que se dice se cumple. Hay que escuchar con atención e interés y así crear un clima emocional que facilite la comunicación. Cuando solo se usa el lenguaje verbal, hablamos de diálogo y este se da por dos formas extremas, por exceso o por defecto. Ambas provocan distanciamiento entre padres e hijos. Hay padres que con la mejor de las intenciones procuran crear un clima de diálogo con sus hijos e intentan verbalizar absolutamente todo. Esta actitud fácilmente puede llevar a los padres a convertirse en interrogadores o en sermoneadores o ambas cosas. Los hijos acaban por no escuchar o se escapan con evasivas. En estos casos se confunde el diálogo con el monólogo y la comunicación con la enseñanza. El silencio es un elemento fundamental en el diálogo. Da tiempo al otro de entender lo que se ha dicho y lo que se ha querido decir. Junto con el silencio está la capacidad de escuchar. Hay quien hace sus expresiones y da sus opiniones, sin escuchar las opiniones de los demás. A través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor. Conocen sobre todo sus expectativas, opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos, pero nunca la información obtenida mediante una conversación será más amplia y trascendente que la adquirida con la convivencia. Por otro lado, todo diálogo debe albergar la posibilidad de la réplica.
la predisposición a recoger el argumento del otro y admitir que puede no coincidir con el propio, y es una de las condiciones básicas para que el diálogo sea viable. La capacidad de dialogar tiene como referencia la seguridad que tenga en sí mismo cada uno de los interlocutores. Hay que tener presente que la familia es un punto de referencia capital para el niño y el joven. En ella puede aprender a dialogar y con esta capacidad favorecer actitudes tan importantes como la tolerancia y la capacidad para admitir los errores. Todo el proceso educativo pasa por la relación que establecen los padres e hijos, y esta se apoya en la comunicación. Por eso es tan importante preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente que los padres no quieran llevar siempre la razón y convencerse que comunicarse no es enfrentarse. Hay que luchar frente a todas las situaciones que pueden limitar el diálogo y adoptar una actitud de resistencia, provocando un clima que facilite la comunicación. Comentó para ustedes su amiga Jessica González Galindo. Celia Caridad Cruz Alfonso nació en el barrio de Santos Suárez de La Habana el 21 de octubre de 1924. Si bien algunas fuentes señalan su nacimiento 4 años antes y otras en 1925, todos estos datos son de difícil comprobación, dada la persistente negativa de la estrella a confesar su edad. Segunda hija de un fogonero de los ferrocarriles, Simón Cruz, y de la ama de casa, Catalina Alfonso. Celia Cruz compartió su infancia con sus 3 hermanos, Dolores, Gladys y Barbarito, y 11 primos. Sus quehaceres incluían arrullar sus canciones de cuna a los más pequeños. Así empezó a cantar. Su madre, que tenía una voz espléndida, supo reconocer en ella a la herencia de ese don cuando con 11 o 12 años la niña cantó para un turista que, encantado con la interpretación, le compró un par de zapatos. Con otras canciones y nuevos forasteros, calzó a todos los niños de la casa. Después se dedicó a observar los bailes y a las orquestas a través de las ventanas de los cafés cantantes y no veía la hora de saltar al interior. Sin embargo, solo su madre aprobaba esa afición. Su padre quería que fuese maestra y no sin pesar intentó satisfacerle y estudiar magisterio, pero pudo más el corazón cuando estaba a punto de terminar la carrera y abandonó además este proyecto para ingresar en el Conservatorio Nacional de Música. Mientras tanto, Celia Cruz cantaba y bailaba en las corrales habaneras y participaba en programas radiofónicos para aficionados como La Hora del Té o La Corte Suprema del Aire, en los que obtenía primeros premios tales como un pastel o una cadena de plata, hasta que por su interpretación del tango Nostalgias recibió el pago de $15 en Radio García Serra. Más tarde cantó en las orquestas Gloria Matancera y Sonora Caracas y formó parte del espectáculo Las Mulatas del Fuego, que recorrió Venezuela y México. En 1950 ya había intervenido en varias emisoras cuando pasó a integrar el elenco del Cabaret Tropicana, donde la descubrió el director de la Sonora Matancera, el guitarrista Rogelio Martínez, y la contrató para reemplazar a Mirta Silva, la solista oficial de la orquesta. A lo largo de los años 50, Celia Cruz y la Sonora Matancera brillaron en la Cuba del Pío Leiva, Tito Gómez y Barbarito Díez, del irrepetible Benny Moré, del dúo Los Compadres con compay primo Lorenzo Hierrezuelo y compay segundo, la Cuba de Chico O'Farrill y su Sun Sun Baby, la de la conga de los Habana Club Boys, la de Miguel
Miguel Matamoros con su Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. La de Miguelito Valdés con su Babalú. Celia aportó su Cao Cao, Maní Picao, y se convirtió en un éxito. Y otro posterior, Burundanga. La llevó a Nueva York en abril de 1957 para recoger su primer disco de oro. Desde entonces el éxito fue una constante en centenares de conciertos coreados por un público entregado al grito de su Bemba Colorá. Esa voz electrizante, su alegría contagiosa y el llamativo vestuario fueron pronto una bandera de identidad de los inmigrantes. Ella a su vez terminó por asumir el rol de estandarte del anticastrismo. Como tal, Celia Cruz quiso dejar su impronta también en el cine y participó como actriz. Ya lo había hecho varias veces como cantante en Los Reyes del Bambo en 1992 y Cuando salí de Cuba 1995, porque ambas películas reflejaban historia de los primeros exiliados cubanos, en parte cercanas a la suya. Aunque la suya fue única, y así lo entendieron los miles de compatriotas que desfilaron ante sus restos después de que falleciese el 16 de julio de 2003, a los 78 años de edad, en Miami y Nueva York, donde recibió sepultura. También los cubanos de la isla, pese a la prohibición oficial de su música, después de 40 años, más de 40 años, reconocían su voz de guarachera universal, la más grande embajadora musical de Cuba. Pocos días después de su fallecimiento, fue homenajeada por sus compañeros de producción en la gala de entregas de los Grammy Latinos. Azúcar era su potente grito infeccioso, la contraseña de apertura y cierre de sus conciertos y la clave para hacer entender en todo el mundo. Difícilmente alguien ha bailado más y ha hecho bailar más que esta cubana de sonrisa contagiosa y persistente que conquistó adeptos de todas las latitudes a lo largo de más de 50 años de exitosa trayectoria. Cantante de guarachas, danzones, sones y rumbas en sus comienzos, Celia Cruz siempre estuvo abierta a nuevas experiencias que la llevaron a abordar otros ritmos y a unirse a proyectos en principio arriesgados para una artista consagrada. El cinturón de seguridad de 3 puntos de anclaje, el que hoy día incorporan todos los automóviles, fue inventado en 1959 por Nils Bohlin, un ingeniero de fabricante sueco Volvo. Desde entonces se estima que este ingenio ha salvado ya a más de millones de vidas y que cada año evita más de 100,000 muertes. El cinturón de seguridad fue desarrollado como elemento de seguridad pasiva para aviones en la década de los 30. Su salto al automóvil no se produjo hasta 20 años después, cuando Ford decidió incluirlo como una opción de seguridad en sus vehículos en 1956. En esa misma época, Volvo tomó la determinación de montar en serie una evolución del cinturón de seguridad, de forma que cada unidad de su modelo Amazon incluyó en 1959 el cinturón de 3 puntos desarrollado por Nils Bohlin. Los suecos decidieron liberar la patente para que el resto de marcas pudieran aumentar la seguridad de los viajes, implementando en sus automóviles un cinturón. El diseño de Volvo con 3 puntos de anclaje en lugar de 2 se convertiría en poco tiempo en la norma universal para todos los vehículos de calle del mundo. Aquella evolución del cinturón de seguridad se centró en solventar la necesidad de crear un cinturón que sujetase, además de la parte superior del tronco de manera diagonal, la zona de las caderas y que se atase a un lado del asiento y no se moviese. El desarrollo de este sistema de seguridad pasaba también inmediatamente por ser incluido también en los asientos traseros, lo que sucedió en 1967. En 1986 se incluyó también en el asiento trasero central y no sería hasta el año de 1993 cuando fue incluido de serie en todos los asientos. La invención de Nils Bohlin fue reconocida como una de las 8 más significativas para la humanidad entre 1885 y 1985 por la prestigiosa oficina alemana
Mexicana de Patentes y Marcas, pero sin duda son el tiempo y los resultados los que han confirmado la eficiencia y la valía de este artefacto. Según los datos de la Dirección General de Tráfico, la Dirección General DT, el cinturón de seguridad reduce la posibilidad de muerte en caso de accidente en cerca de un 50%. Se calcula que desde que fue creado y adoptado por automóviles, este sistema de seguridad pasiva ha salvado millones de vidas. Para Hans Need, responsable del Centro de Seguridad de Volvo Cars, lo que hace único a este dispositivo es que proporciona seguridad a los ocupantes tanto de los asientos delanteros como traseros de un vehículo en todo tipo de accidentes y evitando además que salgan disparados en caso de colisión. Joaquín Capilla. Hablar de Joaquín Capilla es hablar de clavados. Considerado como uno de los mejores deportistas de nuestro país en toda la historia. Es el máximo medallista mexicano en Juegos Olímpicos de todos los tiempos, con 4 medallas y el primero que logró ganar medalla en más de una edición olímpica. Joaquín Capilla Pérez nació en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1928 y también falleció en la Ciudad de México el 8 de mayo del 2010. Fue un clavadista mexicano considerado como uno de los mejores deportistas de nuestro país en toda la historia. Es el máximo medallista mexicano en Juegos Olímpicos de todos los tiempos, con 4 medallas y el primero que logró ganar medalla en más de una edición olímpica. Ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y 2 medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948 y los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Se le considera también el fundador de una larga tradición en los clavados que ha tenido México en los Juegos Olímpicos. El 4 de septiembre de 2009 fue propuesto por Daniel Aceves, presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, al Premio Nacional del Deporte 2009 por su trayectoria de máximo ganador de trofeos olímpicos de México y que finalmente recibió en el mes de noviembre. Falleció el 8 de mayo del 2010 en la Ciudad de México a causa de un paro cardíaco. Enrique Coronado Rebsamen. Enrique Coronado Rebsamen Egloff nació en 1857, ¿sí? Y vea usted, le voy a platicar parte de la historia de este importante pedagogo. Él falleció en 1904, conocido como Enrique C. Rebsamen. Fue un educador mexicano, pero nació en Suiza, cuyas reformas educativas influyeron de manera decisiva en el sistema educativo actual de México. Rebsamen fue el primogénito del matrimonio formado por Juan Ulrich Rebsamen, educador y director de la Escuela Normal de esta localidad por 43 años, y de Catalina Egloff, mujer de vasta instrucción, hija de un coronel y consejero gubernamental. En 1888 adaptó para México el Atlas Geográfico de Volckmar. En 1989 fundó la revista pedagógica, científica y literaria México Intelectual. En 1899 además publicó el Método de Escritura y Lectura. Se ubica en el contexto de la enseñanza normalista. Redactó la ley y el reglamento de instrucción primaria a nivel estatal, los que presentan como modalidad especial la creación de escuelas modelo en el año de 1895. Propuso al gobierno del estado un proyecto de
sistemas de medio tiempo en las escuelas del campo en el año de 1899. Supervisó personalmente el desarrollo y los avances en las escuelas modelo que organizó en el año de 1900. Aprendizaje, lingüística, historia y sociología, así como escribir ensayos en un periódico capitalino, estrategias educativas más modernas de la época, maestros que ejercieron en diferentes lugares del país, modificando la enseñanza primaria. En el contexto psicopedagógico de referencia, la concepción educativa de Rebsamen se apoyaba en autores de la pedagogía alemana, Herbart, Schiller, Dietzwerf, Froebel y Kern, de la francesa, Rousseau y Jacotot, de la inglesa, Spencer y desde luego de la pedagogía suiza con Pestalozzi y Giard. De la enseñanza, las bases del normalismo mexicano, bajo la premisa de que, según sus palabras, lo que caracteriza a la escuela normal es la aplicación teórico-práctica de la doctrina para formar hombres y para formar ciudadanos, siendo esta doctrina científica y práctica. En el tema de la educación, él forma una escuela normal y habla de la escuela normalista en todas las poblaciones, donde se crearon estas escuelas de distrito que estuvieron a cargo de profesores egresados de la academia. Creación de una escuela normal en Jalapa, que es un reconocimiento, un homenaje a él, y que, por cierto, si ustedes tienen la oportunidad de visitar esta escuela normal allá en Jalapa, van a encontrar mucha innovación, van a encontrar una escuela modelo y una escuela experimental anexa justo allí en Jalapa. Visiten ustedes la escuela normal Enrique Ser Rebsamen, y desde aquí hacemos un homenaje a este importante pedagogo del mundo, de Alemania, de Suiza y desde luego de aquí, de México. Formación sindical. Los eventos culturales y deportivos del magisterio estatal nacieron en el año de 1977 a través de la iniciativa del profesor Germán García Moreno Beltrán, secretario general del CEMSEM 1976-1979, como un compromiso de la base magisterial hacia la sociedad estatal y nacional. Espacio que ocupan los maestros para mostrar sus cualidades artísticas y culturales que dan imagen y presencia de la calidad profesional de los docentes afiliados al CEMSEM y de quienes son los profesores que día a día atienden la educación pública de los niños y jóvenes mexiquenses con la característica de imprimir calidad en el arte de enseñar. En su visita por las regiones sindicales 3 y 6 de Tlalnepantla y Texcoco respectivamente, el secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, profesor José Manuel Uribe Navarrete, felicitó a los participantes y les exhortó a seguirse preparando para la siguiente etapa, que es la etapa de región, a celebrarse el próximo 15 de febrero del año en curso. De igual forma, premió a algunos de los ganadores de esta etapa de sector y reconoció al magisterio estatal por el compromiso que tienen el magisterio mexiquense con la educación pública en toda la geografía estatal. La Secretaría de Turismo del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México te invita a disfrutar del turismo en familia. El programa, vea usted qué programa tan bonito, los mejores destinos en Semana Santa 2019. Europa total de Londres a Roma. Este viaje está maravilloso, visitando Londres, París, Heidelberg, ruta romántica, Múnich, Innsbruck, Verona, Venecia, Florencia y Roma. La verdad que los precios muy
muy buenos precios. Además, disfruta de una experiencia andina peruana. Aquí visitan Lima, Cusco, Machu Picchu y qué fama tiene este lago Titicaca. Dese una vuelta, por favor, a Perú. Disfrute de 8 días y 7 noches. Este paquete lo tiene el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Pues vea usted, aquí hay otro muy bonito, el Gran Triángulo Chino. 10 días y 7 noches. Y aquí, bueno, pues también vale la pena que usted se asome a este Gran Triángulo Chino para que disfrute del 17 al 26 de abril. Tramita, desde el trámite de visa, tiempo antes de la salida para tramitar la visa, un mes de duración de trámite de 8 a 10 días hábiles, una vez recibidos los documentos en la embajada. Hay otro viaje internacional, Turquía y Grecia, sensacionales. Visita usted Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Kusadasi, Patmos, Heraklion, Santorini y Atenas. 13 días y 11 noches visitando Turquía y Grecia. Y mire, enamórese de la isla. Sí, estamos hablando de Cuba. La Habana, Varadero. 8 días y 7 noches. Vea qué paquetes tan importantes para que usted pueda llamarnos, puede comunicarse, si desea más información, a la Secretaría de Turismo del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Puede llamar al 212-2578, 212-2500, 212-2507, extensión 228. Celular 044 722 1 56 65 64. Desde luego solicita el itinerario del viaje en la Secretaría de Turismo. Invita el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Juntos para trascender. Profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. Te recordamos que en Facebook, Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, o en la página oficial del CEMSEM, tenemos el calendario 2019 para los periodos de recepción de solicitud para estudios de posgrado y elaboración de tesis. Acude para mayor información a la Secretaría de Turismo del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México o llámanos al 212-2500, 212-2521, extensión 224 o extensión 319. Te recordamos que está vigente la presea Estado de México 2018. Participa. Recuerda que puedes proponerte, puedes manejar tu autopropuesta o puedes pedir a tus compañeros que te propongan. En ocasiones, pues es importante, compañeros maestros, integrar nuestros documentos, asistir, inscribirnos, porque tú puedes ser uno de los candidatos a ganar la presea Estado de México versión 2018. Inscríbete, participa y gana. Presea Estado de México 2018. Compañero maestro, estás enterado de las actividades más relevantes que se realizan aquí en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Continuamos, hay más para ustedes, no se vayan. Es así como estamos llegando ya a la parte final de esta emisión, no sin antes agradecer a quienes hacen posible Impulso Magisterial. Hoy estuvo con nosotros en el guión y realización el ingeniero Alejandro Valdés. En el audio agradecemos el trabajo artístico del ingeniero Emilio Carmona. En el video estuvo con nosotros el ingeniero Jorge Alberto Rico, y en las voces se despiden de ustedes sus amigos Jessica. Gracias, Jessy. Martita, muchas gracias. Agradecemos en la cámara a nuestro amigo
Saúl Reyes Mendoza. Gracias, amigo Saúl. Desde aquí enviamos saludos a Lorenita Sotelo, que está estrenando bebé. Queremos conocer muy pronto a esta criaturita, esta pequeñita, que en breve estará aquí con nosotros. Recuerden ustedes que Impulso Magisterial es una producción del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, a cargo de la Dirección de Comunicación Social del CEMSEM. Juntos para trascender. Profesor José Manuel Uribe Navarrete, secretario general. Pásela bien. Hasta la próxima.